got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread up and down, bread up and down, right. Bread up and down, deep and open. Capítulo Génesis y Ascensión del punto de vista mecanicista. Tenemos como primer tema el gran misterio. Imaginemos una novela. Este tipo de relato presenta todos los datos y pistas esenciales y nos impulsa a descifrar el misterio por nuestra propia cuenta. El gran misterio permanece aún sin explicación, ni siquiera podemos estar seguros de que si es verdad o no. Esto quiere decir que si nosotros leemos, adquirimos conocimiento, pero al no estar seguros, nuestra capacidad nos impulsa a adquirir más conocimiento en base a investigaciones. La primera clave es otro de los temas del primer capítulo, en el cual las tentativas de leer el grande y misterioso libro de la vida son más grandes. A través del tiempo, la evolución ha sido mayor, necesitamos conocer más. Su lectura ha progresado rápidamente desde entonces, o sea, desde Galileo y Newton se han creado nuevas técnicas de métodos sistemáticos de investigación, se han desarrollado ciertas claves que han sido resueltas, proyectos que han sido resueltos con el pasar del tiempo. A lo largo del tiempo, una de las principales novedades de investigación y de estudio ha sido el movimiento. Existen diferentes tipos de movimientos, como puede ser la caída de una piedra, el movimiento de un automóvil, impulsar algún objeto. Todos los movimientos que se observan en la naturaleza. También tenemos el tema de vectores. Los vectores funcionan en base al movimiento, como ya hablamos anteriormente. Los movimientos que hemos de estudiar aquí son rectilíneos, curvilíneos, uniformes, etc. Hablar sobre el movimiento incluye hablar acerca de la velocidad y de la aceleración. Como podemos hablar acerca de un objeto que se encuentra situado en reposo, al impulsarle un cierto movimiento, se va a mover a una cierta velocidad, y cuando se mueva a esta cierta velocidad, si conforme vaya aumentando, se va a producir una aceleración. Tenemos tales ejemplos como el más básico, el de un automóvil, que a medida que se encuentra en reposo, al aplicarle una aceleración, va a partir del reposo con una velocidad, y a medida que pase el tiempo, la velocidad va a aumentar. Tenemos también un tema llamado una clave que pasó inadvertida. En este tema nos encargamos del estudio de la masa, ya que la masa es uno de los principales factores que afectan el movimiento de un objeto. Difícilmente se sospecharía que la masa se pasó desapercibida después de mucho tiempo. O sea, aquí nos dice que anteriormente no tomaban en cuenta la masa de los objetos, sino que trabajaban así normalmente. Tenemos también un tema llamado ¿es el calor una sustancia?, en el cual nos habla acerca de la diferencia que existe entre calor y temperatura. El calor se define como el movimiento e intercambio de energía entre cuerpos, mientras que la temperatura se caracteriza por la agitación de las moléculas de un cuerpo. En este tema hace referencia a lo que se diferencia el calor y la temperatura. Tenemos también un tema denominado la montaña rusa. Este capítulo nos habla acerca del comportamiento del movimiento de la montaña rusa. El tren de la montaña rusa llega a su punto más alto, empieza a rodar por la acción de las fuerzas de gravedad. O sea, cuando llega a su punto más alto, la montaña rusa baja en caída libre. El análisis de estos fenómenos resulta muy complicado, debido a que se presentan cambios de posición y variaciones de velocidad. Como ya dije, cuando el tren del carrito de la montaña rusa llega al punto más alto, va a quedar en una posición, digamos, de cero, y cuando baje va a caer con velocidad,
con una mayor velocidad a la que empezó. También en este fenómeno se toma en cuenta las fuerzas de rozamiento, que influyen mucho en el contacto que ejerce el riente de la montaña rusa con las ruedas del carrito. También tenemos el tema de la equivalencia. Este tema se referencia a los proyectos que realizó Joule. Nos dice que la energía cinética más la energía potencial constituyen un conjunto su energía mecánica. Nos habla acerca de los proyectos que realizó, como ya les dije, acerca de un reloj. En el reloj se puede apreciar el fenómeno del movimiento. El minutero era la parte más larga y por ende era más pesada. Y también el horero era la parte más pequeña y al ser más pequeña tenía una masa menor, por lo cual en este podemos observar los fenómenos del movimiento. A las manecillas del reloj, cuando se muevan, el minutero se va a mover, al ser más largo, por ende se mueve con mayor velocidad, en cambio que el pequeño se va a mover con menor. En el caso de los conceptos metalísticos de la física, no hay que comprobar las cargas de un elemento con electrones externos experimentados. Es antiguo de la comprobación de la carga. Fluidos de diferente carga se separan de la misma manera que otros. También hay conductores y aislantes experimentales eléctricos. No son efectos por la suma del metal electroscópico, o sea, del experimento del electroscopio. Se define que al influir elementos o cargas de diferentes elementos dentro de una misma carga puede producir una reacción diferente. Una persona no se preocupa por investigar, solo se realiza lo más lógico según lo que cabe por instantes. Los fluidos magnéticos, los polos que se acercan tendrán dependencia de su signo, una fuerza de atracción superior. El resultado de dividir un imán en dos, dando su existencia fuerzas magnéticas. Si dividimos un imán, aparecen dos polos que se miden. Estas mezclas en fluidos positivos y negativos, al ponerse un imán, el que se atrae positivo y el que se atrae negativo. En la Tierra, en un dipolo magnético. La ciencia de la electricidad, el magnetismo inicia corrientes eléctricas. Al conducir una carga en una misma circuito, la carga se anula. La luz, cuando penetra en la vidrio, se descompone y lo que pasa seguirá en el vacío. Galileo, tratándose de determinar de la velocidad, formuló que la determinación de la velocidad de la luz es un elemento mucho más rápido que otros que ha experimentado. La velocidad de la luz es el aproximadamente 1.186 millones a 30.000 kilómetros por segundo. El aire evoluciona muy poco a la luz, aunque la luz se basa en una mancha, en un piso negro. O sea, la luz se hizo un experimento de una mancha en un piso negro. La teoría corpuscular o la teoría de la luz en el mecánica recta, pero mecánica recta quiere decir con esto que un agujero se puso en una pared y dejó pasar una luz hacia la pared negra, y esto es la teoría crepuscular, la de la distancia de la luz que recorre en un determinado tiempo, dependiendo de la dirección de la formación de la partícula de misma luz. O sea, la partícula al pasar por un agujero tomaría su forma, pero ampliando su anchura dependiendo de la distancia que recorre. El movimiento de la partícula de la luz es una cantidad
hemiliogésima, porque presentan mucha variedad de moléculas de luz o partículas. Estos elementos tienen ámbito de la percepción de la luz. El éter es un elemento que se perturba en la materia. Es decir, el éter es como cualquier elemento cristalino, pero que no afecta a la luz. Puede que esté presente ahorita mismo, pero este elemento no afecta o no distorsiona la luz. Es casi como un cristal, excepto que en el cristal la luz puede distorsionarse mediante el traspaso de sus moléculas, o fotones, mejor dicho, que pasa por la luz, que pasa por el vidrio. Al desarrollar se desarrolló originalmente un estudio de las cargas eléctricas. En conclusión, la diferencia de la fuerza de un cuerpo aumenta con un elemento que se está cargando y con respecto a otro elemento girando. ¿Qué quiere decir con esto? Que un cuerpo que se está cargando tiene una fuerza diferente a un cuerpo que está girando, por la diferencia de carga que posee. Continuando con un breve resumen, tenemos el campo y la relatividad en un circuito. La relatividad del campo se describe como una forma cuántica, es decir, de manera matemática, sintetizada por las ecuaciones de Maxwell. Uno de los fundamentos por Maxwell es lo que sucedió a Faraday, en un circuito que reduce su tamaño. Otro pilar de la teoría del campo basado en la experiencia de Orff. En resumen, los dos pasos esenciales que conducen a la formulación de las leyes de Maxwell son: el primero, considera que las líneas de fuerza del campo magnético que envuelven a la corriente y el campo eléctrico variables en las experiencias de Ornstein y Romlow se achican hasta reducirse a un punto. Y en la experiencia de Faraday, las líneas circulares del campo eléctrico que envuelven al campo magnético variable se han reducido también a un punto. El segundo consiste en la concepción del campo como algo real. El campo electromagnético, una vez creado, existe, actúa y varía, según las leyes de Maxwell. Concluyendo, repetimos que las ecuaciones de Maxwell describen la estructura del campo electromagnético. Su validez se extiende a todo el espacio, contrariamente a las leyes de tipo mecánico, que valen tan solo para aquellos lugares donde haya materia o carga eléctricas o magnéticas. El campo y el éter. La onda electromagnética es transversal y se propaga con la velocidad de la luz en el vacío. El hecho de la igualdad de esas velocidades sugiere la existencia de una estrecha relación entre los fenómenos electromagnéticos y la óptica. El andamiaje mecánico. Al llegar a este punto de nuestro resumen, debemos volver al principio de inercia de Galileo, que dice lo siguiente: todo cuerpo permanece en su estado de reposo de movimiento uniforme y rectilíneo, a menos que obren sobre él fuerzas exteriores que lo obliguen a modificarlo. Éter y movimiento. El principio de la relatividad de Galileo, que es válido para los fenómenos mecánicos, afirma pues que las mismas leyes de la mecánica son válidas en todos los sistemas inerciales que se mueven. Los unos se relacionan con los otros. Ahora bien, ¿valdrá este principio? Es la pregunta que todos se hacían en el siglo pasado. Ahora, para fenómenos no mecánicos, especialmente para aquellos en los cuales el concepto de campo resultó ser tan importante, todos los problemas relativos a la cuestión nos llevan de inmediato a un punto inicial de la teoría de la relatividad. Recordemos que la velocidad de la luz en el vacío, en otras palabras, un éter, es de 30.000 km por segundo, y que la luz de la onda electromagnética se propaga a través del éter. Imaginémonos que estamos sentados en una habitación cerrada, aislada de tal manera que el mundo exterior sea posible la entrada o salida del aire. Si en tal caso pronunciamos una palabra, desde el punto de vista físico, esto significa que hemos creado ondas sonoras que se propagan en todas direcciones con la velocidad del sonido en el aire. Ahora, imaginémonos otra habitación que se mueve uniformemente por el espacio. Un hombre del exterior ve por las paredes que suponemos transparentes todo lo que ocurre en el interior de la habitación. De las medidas efectuadas por el observador interior, el observador exterior puede decir que la velocidad del sonido respecto a su oído correlaciona al cual la habitación está en movimiento. Nos encontramos de nuevo con el viejo problema y encomendado de determinar la velocidad con respecto hacia lo que está afuera. El observador de la habitación sostiene: la velocidad del sonido es, para mí, igual a todas las direcciones.
El observador exterior proclama la velocidad del sonido se propaga en la habitación móvil y se determinado por mi oído. No es igual en todas las direcciones. Es mayor que la velocidad normal del sonido en el sentido del movimiento de la habitación y es menor al sentido opuesto. Estas conclusiones, en consecuencia de la transformación clásica, pueden ser confirmadas por la experiencia. La habitación transporta consigo el medio material, el aire, por el cual se propagan las ondas sonoras. Tiempo y distancia y relatividad. Las nuevas premisas que adoptamos: 1. La velocidad de la luz en el vacío es la misma en todos los SC en el movimiento uniforme relativo. Las leyes de la naturaleza son las mismas en todos los SC en movimiento uniforme relativo. La teoría de relatividad empieza con estas dos suposiciones o hipótesis. De aquí en adelante ya no usaremos esta transformación clásica, porque esta contradicción con estas premisas resulta esencial. Aquí, como siempre en la ciencia, librarnos de prejuicios arraigados, a menudo repetidos con una crítica previa. Como hemos visto en los cambios de literal 1 y literal 2 de la relatividad, conducen a las contradicciones con la experiencia que hemos de tener, a la valentía de enunciar la validez o claridad y atacar a un punto débil que tienen sobre estas teorías. Gracias. Continuidad y discontinuidad. Supongamos que tenemos un mapa de Barcelona y que queremos saber a qué puntos se puede llegar en tren y a qué puntos se puede llegar en auto. En el caso del tren serían las estaciones y en el caso de los autos serían los caminos. Si tomamos como referencia un punto concreto, nos damos cuenta que la distancia viene dada en tramos irregulares en el caso de las estaciones, por lo que la discontinuidad por lo que sería discontinua. En el caso de los automóviles, el aumento o disminución del recorrido puede ser tan pequeño, es decir, que varía de manera continua. Si se le pregunta a una persona cuánto dinero lleva consigo, va a dar un número que contenga únicamente 2 decimales. Una suma de dinero puede solo variar por saltos discontinuamente. En España la moneda mínima, como lo llamaremos el cuanto elemental del dinero español, es 1 céntimo. El cuanto elemental del dinero francés es 1 céntimo, cuyo valor es actualmente algo menos de 20 veces más del cuanto español. En este ejemplo tenemos 2 cuantos elementales, cuyos valores pueden compararse entre sí. La relación de sus valores tiene un sentido preciso, pues uno de ellos vale unas 20 veces más que el otro. Se puede afirmar entonces que ciertas magnitudes cambian de una manera continua y otras discontinuamente. Si tuviéramos que sintetizar la idea principal de la teoría de los cuantos en una sola frase, diríamos: se debe admitir que ciertas magnitudes físicas consideradas hasta el presente como continuas están compuestas de cuantos elementales. El número de hechos que abarca la teoría de los cuantos es tremendamente grande. Estos hechos han sido descubiertos por la técnica altamente refinada de la experimentación moderna. Como no será posible mostrar ni describir siquiera experimentos básicos, tendremos que citar a menudo sus resultados dogmáticamente. Nuestro objeto es explicar solamente las ideas fundamentales de estos experimentos. Los cuantos elementales de la materia y la electricidad. Según la teoría cinética de la materia, todos los elementos están compuestos de un gran número de moléculas. Tomemos el caso más sencillo, el elemento más liviano, el hidrógeno, cuyo valor es de 0.000033 gramos. Esto significa que la masa es discontinua. Consideremos ahora el caso ya tratado de un conductor unido a una fuente eléctrica. Sabemos que es recorrido por una corriente de electricidad que circula del potencial más alto al más bajo. Aún pensando en la imagen de los fluidos, quedan, sin embargo, por resolver algunos puntos interesantes. Tal como sugiere la palabra fluido, la electricidad fue considerada en un principio como una magnitud continua. El valor de la carga podría variar según dicho punto de vista. Antes de explicar la idea de los dispositivos experimentales, citaremos por lo menos en un caso los resultados obtenidos: el fluido eléctrico que se mueve por el conductor. El fluido eléctrico que se mueve por el conductor es negativo, por lo tanto el potencial menor al mayor. Si se hubiera sabido desde un principio, cuando se formuló la teoría de los fluidos, seguramente se hubieran intercambiado las denominaciones llamado positiva la electricidad a la barra de caucho y negativa la electricidad de la barra de vidrio. Hubiera sido entonces más conveniente considerar como positivo el fluido que circula por el conductor. La próxima cuestión de importancia consiste en determinar si la estructura de este fluido negativo es granular.
es decir, si está o no compuesta de cuantos de electricidad. El fluido eléctrico negativo tiene estructura granular, exactamente como una playa. Se compone en granos de arena y una casa que está construida de ladrillos. Esto resulta formulado con la mayor claridad por Thomson a finales del siglo pasado. En palabras, toda carga eléctrica negativa se compone de un gran número de elementales iguales los electrones. Muchas gracias.